Bienvenidos a la audiencia que tenemos. Gracias a los que se están conectando. Gracias a todos ustedes. Hoy tenemos una gran invitada, amiga, psicólogo, sexólogo, terapeuta, Mariana Ferreira. Mariana, es un placer para mí que estés aquí el día de hoy y que podamos conversar, como muchas veces lo hacemos, de manera personal y de manera por teléfono y audio, en donde hablamos sobre ciertas características. O sea, acepté el reto tuyo. Acepté el reto de tener el live sobre el post de la fina línea del deseo sexual y la adicción sexual. ¿Qué pasa allí, Mariana? ¿Qué pasa cuando creo que tengo un hiperestímulo? Mi deseo está aumentado. Hay una diferencia. ¿Cuál es esa línea que me marca entre deseo aumentado o adicción? ¿Cuándo se considera que es una adicción? Pero Mariana, para introducirte, quiero que hables un poquito. Claro, sí me oyen, es que tengo ahí un poquito el nervio de si está todo bien a 100%, te nivel. estamos ¿Sí? escuchando 100%. Perfecto. Ya. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias, Paulo, por ser picado y aceptar el reto. Me encanta cuando la gente cae en esa trampa. Y bueno, nada, estoy muy feliz de estar aquí contigo. Nosotros hemos tenido la oportunidad de hacer varias cosas juntos, como bien lo dices, y para mí es un placer. Me encanta, eres un profesional de alto nivel y bueno, este tipo de experiencias son muy ricas, tanto para todos los que nos siguen como los que vayan a escuchar en el futuro las grabaciones, porque nada, esta combinación entre toda tu experiencia como urólogo y lo que podemos trabajar desde el área de la psicología es súper, súper interesante. Y bueno, el día de hoy, pues nada, hablar del deseo sexual. Cuando vi que colocaste este post sobre el deseo sexual y la fina línea entre la adicción, dije, nada, esto lo tenemos que hablar porque aquí hay mucha tela que cortar. Mariana, hemos tenido muchas preguntas que han puesto de manera incógnitas o anónimas. Una de las preguntas básicamente es, ¿cuándo es la línea de saber si soy adicto al sexo? Si tengo relaciones sexuales todos los días, ¿eso se considera ser adicto? Explícanos un poco al respecto. Sí. ¿Qué prefieren? Porque podríamos ir de atrás hacia adelante y vamos explicando este grueso Claro. o empezamos desde adelante. Yo creo que hay que empezar hablando sobre qué es lo normal, lo Vale, fisiológico, muy bien. qué es realmente el deseo, cómo se logra el deseo, cuáles las mesetas, cómo se logra el deseo, la excitación, la meseta, la resolución orgásmica, para después caer en Excelente. los trastornos del Esa deseo. respuesta a esa pregunta le vamos a dar respuesta, pero Claro, sí necesitamos tener una base de conocimientos para poder entender qué es lo que pasa en el acto sexual, ¿ok? bien. En las bases teóricas de lo que son la funcionalidad sexual, se tomaba en cuenta lo que era la excitación, la meseta, el orgasmo y después la caída, que era ese tiempo de reponernos, de lograr otra vez restablecernos, ¿no? Que ustedes Pero las fue mujeres nos llevan una morena, nos ganan, pues pero con nosotros necesitamos un tiempo de ese periodo un tiempo refractario. mayor. Nosotros los hombres estamos perdidos allí. Las mujeres ganan. Las mujeres no tienen periodo refractario. Totalmente. La mujer no, sí lo tenemos, pero puede ser más intermitente, o Claro, sea, va cayendo y después sube, va cayendo y después sube y después puede tener una caída mucho más pronunciada. En bien. cambio, la caída de ese periodo refractario en el hombre va a ser mucho más en picada y va a tener un tiempo más largo para poder recuperarse. Es muy Eh, notable el periodo refractario de nosotros los hombres. Sí. En cambio, la mujer pasa eso mismo, pero al final, perdón, al inicio, porque el hombre logra la excitación en una curva ascendente mucho más rápido y la mujer tiene una llanura allí donde necesita ser mucho más excitada para lograr ese orgasmo, Ok, ¿no? Entonces, es bien interesante cuando cruzamos estas dos líneas de la bien. respuesta sexual, porque cuando entendemos esto, vamos entendiendo de que, claro, el hombre puede llegar a ese periodo de excitación mucho más rápido, pero la mujer va a necesitar mucho más estímulo para lograr los dos llegar paralelamente al orgasmo, que eso también es un poco estereotípico, ¿no? Claro. Porque no necesariamente tenemos que los dos llegar al mismo tiempo, pero quiero hacer un énfasis porque el deseo sexual era algo que no estaba tomado en cuenta en esta figura, ¿no? En Bien. esta explicación de la respuesta sexual.
Y es hasta 1979 que Kaplan lo coloca dentro de esto como la fase que precede a la excitación. El deseo sexual es algo súper interesante porque incluye las fantasías sexuales e incluye aquello que imaginamos que va a pasar en la actividad sexual propiamente dicha. Es El las ganas anhelo. de que pase. Exacto, es las Ajá. ganas de que pase lo que yo quiero que pase, Ok. ¿no? En este ámbito de lo sexual. Entonces es bien interesante porque el deseo se puede empezar a cultivar muchas horas antes de que empiece el proceso de De excitación. excitación. Exactamente. Entonces, una pareja puede empezar un cortejo desde la mañana. Oye, mira, ya sabes, hoy en la noche no, nos escapamos. Entonces ya desde allí empieza el alimento del deseo sexual, que luego se va a transformar en excitación. Pero es bien interesante tener en cuenta esto porque el deseo juega un papel súper importante en que se pueda dar la respuesta sexual en su totalidad. Ahora, el deseo puede comenzar días antes. Vamos a suponer, estamos conociendo una pareja, estamos conociendo a alguien, nos sentamos, nos tomamos un café y ya allí pueden establecerse ese deseo con la persona. Totalmente. Que Inclusive, que la resolución de excitación y la resolución orgásmica sean horas, días después. Eso puede suceder. sí, sí, Ok, totalmente. Además que el deseo tiene mucho de imaginación. ok. El deseo, el apartado de fantasías sexuales podríamos hacer Uf, 2 horas de este claro, tema. ¿Sí? claro. Las fantasías sexuales es el contenido de imaginación que tiene el deseo sexual. ¿Ok? Bien, Entonces, estas fantasías están dentro de la persona independientemente de lo que la otra persona haga o no haga. bien. Entonces tú puedes empezar a jugar con esto o tener estas fantasías dentro de ti, aunque no sepas nada de la otra persona. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa cuando algo ocurre dentro de el deseo? O sea, algo que no es normal. Sí, Hay ciertas oportunidades en que el deseo puede estar bajo o puede estar alto. O sea, comienzan las disfunciones del deseo, la disfunción sexual allí. Entonces, ¿qué pasa cuando esta persona dice, es que yo estaba bien, pero ya yo no tengo deseo? Es que esta persona dice, pero es que ya yo no siento deseo por mi pareja, porque eso lo escuchamos en la consulta y tú puedes escucharlo también desde el punto de vista en tu consulta del día a día. Ahora, ¿qué pasa con la persona que dice, mira, sabes que yo como que yo nunca he tenido deseo sexual? Tenemos como tres nichos distintos de posibles temas de consulta. Y a medida que avanza la edad, tanto en hombres como en mujeres, va a haber como trastornos del deseo, o hipoactivo o hiperactivo. Entonces, correcto. tu opinión con respecto a esto. El deseo se enferma. El Oh, deseo sexual se puede enfermar. ok. Entonces, sus formas patológicas Ujú. es que en uno puede estar disminuido. Bien. Se puede dar, como bien lo dices, ese deseo hipoactivo, se puede dar con que no me provoca, ¿sabes? O sea, yo no quiero ir a la cama, pero de repente se puede dar un acto de autoestimulación y ser agradable. Ok. Voy a cuidar algunas palabras y las voy a usar más en lenguaje técnico para evitar censuras en el futuro en las redes sociales. ¿Ok? Claro. Entonces voy a tratar de ser más de terminología técnica, pero bueno, ustedes lo llevan a las palabras de uso común, por favor. Entonces, esa autoestimulación sí podría estar dentro de la actividad sexual. Ok. Entonces, el deseo hipoactivo, tú ves que hay hombres en que sí tienen esta actividad individual, pero no quieren tener nada con su pareja. Bien. Sí, entonces la pareja se preocupa porque dices, wow, tú sí lo haces tú solo, pero no lo quieres hacer conmigo. ¿Qué es lo que pasa? Ya yo Hay no un te gusto. trastorno allí. Exactamente. Ujú. Entonces, el deseo sexual sí se enferma y eso es lo que tenemos que tener presente. Se puede enfermar por muchas cosas y ya los vamos a ver, ¿no? Ese deseo sexual también puede estar hiperactivado, Ok. que sería como el otro extremo. O sea, tenemos como, imagínense el deseo sexual en una línea media como el equilibrio, ¿sí? Eso que tú tienes fantasías y deseas y te provoca, y bueno, normal, un día estás tan cansadito y no te provoca, otro día sí te provoca, pero hacia el exceso tenemos la hiperactividad y hacia el déficit tenemos la hipoactividad. También en el exceso tenemos la adicción al sexo, que va a ser el tema central del día de hoy. Que es la ¿Ok? línea. Exactamente. Es cuando Ujú. ya se nos desborda, ya la Claro. cosa se nos enfermó mucho más. ¿Ok? Entonces, como línea equilibrada,
todo ser humano en función sana tiene, en el ejercicio de su función sexual sana, tiene un nivel de deseo óptimo. Óptimo. Cuando va por debajito, entonces es hipoactivo. Cuando está por encima, es hiperactivo o ya raya en una adicción que sería el extremo. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa con estas parejas que uno tiene un deseo sexual hipoactivo y otro tiene un deseo sexual hiperactivo, independientemente si es el hombre o la mujer y el hombre? Ahí va a haber un conflicto de parejas. Y Sí. muchas veces pasa eso. Y muchos hombres en la consulta se quejan que probablemente sus parejas tienen su deseo sexual, está hipoactivo. O sea, no tienen ganas de tener relaciones sexuales por múltiples razones, porque las razones pueden ser estrés, pueden ser hormonales, o sea, es un sinfín de circunstancias, un sinfín de factores de riesgo para ello. ¿Qué podemos hacer allí? Recuerden que tenemos que separar. O Mm. sea, hay personas que tienen relaciones sexuales y no tienen deseo. Ok, ¿Sí? O sea, esto lo que va a variar es que esa persona va a tener un nivel de satisfacción sexual más bajo. O sea, no siempre que haya una alteración del deseo sexual, necesariamente va a haber una alteración en los ritmos sexuales. Hay personas que tienen sexo sin ganas. ujú, ¿Ok? Entonces, o es porque se lo han propuesto, o es porque hay que hacerlo, o es porque sea hombre o sea mujer. ok, Entonces, aquí también esto es importante resaltarlo porque la idea es que esta vaina sea buena. claro. Sí, Que se o sea, tiene que disfrute, ver, que tenga placer. exacto, Ok, que tenga un nivel de satisfacción sexual óptimo o elevado, claro, que ¿sí? sea Porque la pasional. satisfacción, exacto, o sea, la satisfacción es algo muy importante que tenemos que evaluar como sexólogos. Ok, Evaluamos la frecuencia sexual, que es cuántos encuentros sexuales tienen a la semana. Evaluamos también la satisfacción sexual de estos encuentros, porque de repente puede haber una muy buena frecuencia sexual, pero el nivel de satisfacción es muy bajo. Entonces esto a largo plazo va a traer un problema para la pareja. bien. Y lo que me preguntas es muy importante porque estas diferencias en las frecuencias o en las intensidades del deseo sexual puede traer muchos conflictos de pareja, precisamente porque tal vez cuando la otra persona no tiene deseo o no quiere tener actividad, Ujú. a veces puede ser interpretado como no te quiero, como ya no me gustas, como no eres importante para mí, y esto puede estar completamente desconectado del estímulo, o sea, de la persona a la que me da el estímulo, sino que mi deseo sexual está afectado por otras razones. Hay otro trastorno que no lo nombré y que es importante nombrarlo antes de pasar porque se nos Claro. podría disminuir o alterar el deseo sexual, y es el trastorno por aversión al sexo. Este es un trastorno también muy Ajá. importante que era lo que nombrabas al principio de no tengo ganas de nada, ¿sí? Bien. Entonces a veces puede haber una experiencia previa traumática, dolorosa o de mucho. Podría ser también que es que nunca he logrado un orgasmo, nunca ha sido satisfactoria la relación sexual para mí y sabes qué, yo mejor no sigo, yo no quiero más de esto, ¿sí? Entonces, el trastorno por aversión al sexo también es importante tenerlo en cuenta porque hay que hacer una revisión de la historia sexual de esa persona para ver dónde están los conflictos. Ok. Ya pasamos entonces brevemente a todo lo que es un deseo sexual hipoactivo. Ahora, ¿qué pasa con ese hiperactivo? Que es la línea de la adicción. ¿Cuándo, Déjame, cómo perdóname. está, cómo es esa línea? Perdóname que te Ujú. interrumpiera. No te dije que las mujeres que presentan este trastorno hiperactivo es del 22 al 26% según algunos estudios. Este es un estudio hecho en España. Y Y los los hombres es el hombres 2.4. Es muy bajo. O es, sea, la comparación, es el 2.4. pero 2.4 dependiendo la edad, porque hoy día entonces el deseo viene con la libido y la libido viene con testosterona. Las mujeres también tienen testosterona y los hombres también tienen su andrógeno o su hormona principal, que es la testosterona. Si ambos tienen una testosterona por debajo de lo normal, van a presentar una disminución de la libido que como consecuencia va a tener una disminución del deseo sexual. Entonces eso es una causa de disminución del deseo sexual por
hormonas, por el déficit de hormonas de la testosterona, que es la hormona del deseo, que es la hormona del placer, que es la hormona que nos va a dar, la hormona que está ligada a las relaciones sexuales. No solamente esa, pero ella va a estar ahí presente. Entonces ya entra una causa médica. Entonces en muchas oportunidades hemos visto que las mujeres a partir de los 30 años, su testosterona que producen, que debe ser que el 50% de la testosterona de la mujer la produce el ovario y otro porcentaje, en un 25%, las glándulas suprarrenal, va disminuyendo a partir de los 30 años y se disminuye hasta un 66% en la etapa de la menopausia. Pero ¿qué pasa con esa mujer de los 30 a su etapa de la menopausia? 50, 55 años, viene en descenso. Y eso coincide con la bibliografía y con la evidencia médica en donde la mujer comienza a perder su deseo sexual por múltiples causas, pero esa también es una causa. Entonces nosotros médicos tenemos que indicarle a las mujeres también los laboratorios hormonales, incluyendo la testosterona, porque probablemente puede haber estrés, puede haber conflicto de pareja, pero si a esto le añadimos que tiene la testosterona baja la mujer, pues por supuesto que va a tener un deseo pues hipoactivo, inclusive los hombres. Inclusive hay hombres que ya vienen a la consulta que después de los 25 años no tienen deseo, ese deseo se disminuye en disminución de la libido, no tienen erecciones. Y la responsable de esto es desbalance hormonal. Eso ya estamos hablando en deseo hipoactivo. Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos más testosterona? ¿Qué pasa cuando la mujer produce más testosterona? Este andrógeno. ¿O simplemente hay una relación del deseo hiperactivo con hormonas o es solamente nuestro mindset, nuestro cerebro? ¿Qué pasa allí, Mariana? Lo que acabas de explicar es supremamente importante porque el deseo sexual va cogido de la mano con todo lo que tiene que ver con las partes, con la hormona, Ya. ¿sí? Fíjate que inclusive hablamos de que es un componente psicofisiológico, o sea, el deseo sexual no es psicológico solamente, sino que también va a depender de toda esta combinación de hormonas, neurotransmisores. Además que hablas de la glándula suprarrenal y ella juega un papel súper importante cuando estamos estresados. Cortisol. Exactamente, o sea, es la que segrega el cortisol, es la que segrega la adrenalina y pues imagínate tú cuando ya la pobre no puede más porque duramos periodos de estrés muy prolongados, pues también va a afectar esa producción de testosterona. Correcto. Entonces, esto que dices es importantísimo. ¿Y qué es lo que pasa en ese deseo hiperactivo? Hay demasiadas fantasías, hay demasiado deseo de actividad. Cuando utilizamos la palabra demasiado, cuando ya esta persona pasa más de 2, 3 horas al día en función de la actividad sexual, ¿sí? Okay. O sea, de que pienso en esto, de que estoy centrado en esto, de que ya si no hago esto, pues me siento mal. Entonces, el deseo hiperactivado puede seguir funcionando. No decimos de que afecta la vida del sujeto, pero ya empieza a interferir con algunas actividades, ya empieza a generar malestar, ya empieza a condicionar algunos comportamientos. Esta persona sigue trabajando, estudiando, viviendo, puede hasta tener una buena relación con su pareja, pero ya empieza a fastidiar un poco el buen funcionamiento de esta persona. ¿Okay? ¿Qué pasa? La adicción ya es el desbordamiento de esto. O sea, la persona pierde la funcionalidad, ya no tiene la capacidad de repente está trabajando y necesita hacer una pausa para ir al baño y hacerse una autoestimulación, o necesita presionar más a su pareja, o si su pareja pues no está disponible, busca a otra pareja, pero ya hay una dificultad en contener el impulso. Es una respuesta compulsiva, ¿ok? Ya no me puedo contener. Bien, yo he tenido casos de pacientes que no solamente en el trabajo, sino que están haciendo supermercado y necesitan buscar un baño para la autosatisfacción. Y eso, todo lo que te va a causar problemas. Eso te va a causar problemas legales. La adicción entra cuando te cause problemas legales, problemas financieros, problemas con tu pareja. Entonces, una recomendación es que las puertas del psicólogo, del sexólogo, de la psicoterapia están abiertas.
porque Es necesario. Ya en ese ya es punto necesario, es porque, indicado. porque la adicción, si pensamos en la adicción como la adicción sexual, ¿qué pasa con nuestro cerebro, con nuestros neurotransmisores? ¿Y qué pasa con eso que se llama dopamina? El juego Fíjate, y la relación de la adicción con la dopamina. la adicción hay que entenderla Ok, como algo que yo busco afuera de mí para completarme algo que yo siento que no tengo. Si tú ok, te pones a ver, no hay adicción en una persona feliz. Una persona que es feliz no tiene adicciones a nada. bien. Las adicciones, las adicciones vienen porque yo tengo un hueco adentro Ujú, y trato de llenarlo con algo que está afuera. ok, Entonces, estas adicciones se llaman adicciones no químicas, porque aunque sí se da toda una dinámica química, porque ujú, toda adicción tiene un circuito de reforzamiento cerebral, ¿ok? Que es bien. el circuito de recompensa. Yo tengo esto, me hace sentir demasiado bien, quiero más, hago todos los esfuerzos que sean necesarios para conseguir más, lo tengo, ¡ay, qué bueno, necesito más! Y en ese circuito se mantiene constantemente. Ese mismo circuito se, lo llevamos en este punto a la adicción sexual, pero eso mismo pasa cuando estás comiendo. Sí, sí, con toda Eso adicción. pasa con cualquier adicción, a los gamers, los que son adictos al juego, los que son adictos a las apuestas, lo que ese mismo recompensa están adictos, es el mismo circuito. Lo que pasa es que lo demuestran o lo focalizan, en este caso, en la adicción sexual. Es lo mismo que pasa con el Sí, alcohólico. Ese mismo circuito que está total. explicando Mariana es el circuito a cualquier adicto. Hasta el adicto al trabajo. ¿Cierto? Correcto, Mariana. Sí, el El workaholic, workaholic. correcto. Entonces, cuidado que el límite, los límites, cuidado con los límites. Eh, pero bueno, sigamos mejor con la adicción sexual y no nos metamos con los workaholic. No hablemos de workaholic, Ya, por favor, ok, que vamos a caer los 2. exacto. Entonces, Bueno, ¿qué pasa? Ciertamente aquí, y a lo que preguntabas de la sí, dopamina es casi que la protagonista de lo que es un circuito de recompensa. correcto. La dopamina juega un papel súper importante porque, claro, ella durante mucho tiempo estuvo llamada como la hormona del placer, ¿sí? O el neurotransmisor del Claro. placer. Ya hay investigaciones recientes que no le están adjudicándole solo a ella esta clasificación placentera, porque a la vez que ella estimula esa sensación de placer, luego es la misma responsable de la ansiedad que genera no tener aquello que te dio placer, ¿sí? Tristeza, rabia, frustración, Ansiedad, ansiedad. irritabilidad. Entonces, que es un placer desagradable. Sí, es un rico un ratico y después Claro, muy desagradable. bien. Ahora, ya sabemos que es la dopamina, pero el caso de la oxitocina, Ay, esto es una cosa hermosa. eso Yo es un quisiera mundo poderle dar a mis pacientes pastillas de de oxitocina a oxitocina, todos. correcto. El deseo sexual y la oxitocina. ¿Qué relación puede La haber allí? dopamina. La Ajá, dopamina juega un papel muy importante en que se dispare el deseo ok. sexual, pero la satisfacción va a estar de la mano con la oxitocina. Eso es interesante porque en este momento de estrés que vivimos culturalmente, de situaciones, los inmigrantes, el proceso de, de inmigración y todo lo demás, la oxitocina normalmente está baja. El estrés, los trasnochos, el no dormir. Entonces, ¿cómo podemos pues, hacer que esto mejore un poco? Para que nos mejore el deseo. Si está. Hay una relación muy simple que tenemos que tener demasiado presente. Ok, Oxitocina y cortisol, bien. ¿sí? La maquinita que produce el cortisol, cuando está elevada, la que produce la oxitocina está disminuida. Ok, Entonces, si yo tengo mucho cortisol, la producción de oxitocina va a disminuir. ¿Qué pasa? Si mis niveles de oxitocina son elevados, tener un periodo de estrés va a hacer que baje un poco, pero ella después se va a regular otra vez, claro. ¿sí? Pero ¿qué pasa? Si yo me quedo mucho tiempo en ese periodo de estrés, ella no va a seguir produciendo igual y va a llegar un momento en que ya me quedo en saldo rojo, Ok, ¿sí? Entonces, necesitamos entender que estas dos hormonas se repelen un poco,
¿sí? Si yo estoy muy estresado, mi capacidad de unirme a otra persona, de amarnos, de protegernos, de querer estar juntos, va a disminuir. Mm. Yo siempre coloco un ejemplo muy simple para que mis pacientes lo vean, Ok, que es que en las grandes ciudades donde hay mucho estrés, alguien se cae y ¿qué pasa? no pasa Que nada. vea cómo se levanta. Sí, solo. En cambio, tú vas a un pueblito donde bajas de turismo y tal y te caes y salen como 20 personas a ayudar, ¿sí? O sea, cuando tú estás muy estresado, hace de que tu conexión con vamos a decir, como tu batería social disminuya. Ok, Entonces, estás más enfocado porque, claro, el mecanismo de estrés lo que te va a permitir es sobrevivir ya. y sobrevive tú, que los demás vean cómo se salvan. En cambio, la oxitocina es un mecanismo completamente diferente. Las mujeres que lactan, que están dándole tetica a su bebé, tienen unos niveles de oxitocina elevadísimos. ¿Por qué? Porque es lo que tiene que ver con el apego, la protección. Y es súper interesante porque en esa fase de deseo sexual, excitación, Ok, orgasmo, luego en ese periodo refractario los niveles de oxitocina se se elevan, disparan. claro. Sí. Entonces ese momento postcoito es demasiado importante para fortalecer el vínculo de la relación de Correcto. pareja, porque allí es donde queremos como protegernos y donde se fortalece ese vínculo. Y hay una problemática bien importante, lo he notado en mis pacientes, que Ok, luego de que tienen el acto sexual, cada uno coge su móvil y se da la espalda. ok. Y ¿Qué eso es importante hacer? tenerlo allí. ¿Qué hacer allí en ese momento? Hay que ¿Conexión? abrazarse. Ok, Sí, hay que abrazarse, hay que darse ese ratico de que los dos corazones vayan latiendo más lento, de repente de comunicarse al uno al otro cómo se han sentido, ok. qué les ha gustado, el afecto que experimenten el uno por el otro. A veces son Escuchen esos tips relaciones. en Instagram, ¿ok? Los que nos están escuchando en Instagram y los que van a ver el podcast, pues tomen papel y lápiz o utilicen el teléfono o su iPad, ¿ok? Bueno, sí, es Mariana, necesario aprovechar ese momento poscoito para fortalecer el vínculo. Eso es súper tenemos, clave. tenemos algunas preguntas. Hay dudas. Y una de las dudas es eh, de la línea de la adicción a la adicción sexual, si la autocomplacencia o el automasaje sexual todos los días es considerado una adicción. Adicción es cuando yo no puedo dejar de hacerlo. Ok, Si esto es un acto en el que yo libero tensión sexual, en el que yo tengo un ratito de intimidad y que lo disfruto y me siento cómodo y eso no está impidiendo el funcionamiento en otras áreas, esto podría llamarse hiperactivo, ok. ¿ok? Un deseo hiperactivado. La adicción es cuando yo necesito más y más y más y más y no puedo parar y esto no me deja trabajar y no me deja funcionar y tengo problemas con todo el mundo. Sí, entonces es muy importante identificar la línea de lo patológico, Bien. ¿ok? Lo que ya se vuelve disfuncional. Es muy importante identificar que hay factores orgánicos. Ya tú nombraste algunos, lo que tiene que ver con los endocrinos, hay consumos de medicamentos que pueden inclusive disminuir Disminuir, el deseo o aumentar el deseo. claro. El, Entonces, tener esa visión. Disculpa, esa continúa. visión correcta. Pues, del punto de vista de medicamentos, los pacientes que son hipertensos, que están tomando algún tipo de beta bloqueantes, no voy a decir todos los que terminen en LOL, y más de antigua generación, bueno, van a producir no cambios en el deseo sexual, sino lo que van a producir es disminución de la calidad de la erección. Entonces, un punto en que los de nueva generación que terminan en LOL, propanolol, atenolol, eran medicamentos o medicamentos que disminuyen la calidad de la erección en el hombre. Y por lo tanto, pues van a venir las inseguridades y van a venir las preguntas y qué pasa aquí, qué pasa allá. Entonces, eso es algo que si usted está viendo el podcast y si usted está viendo el Instagram, el live, les recomiendo que si usted toma algún tipo de beta bloqueantes como atenolol o propanolol y está padeciendo de disfunción eréctil, probablemente sea su medicamento. ¿Ok? Mariana, recomendaciones del punto de vista tuyo, consejos sobre el deseo sexual, sobre el adicto o el que está en el espacio del hiper
deseo en el hiperactivo? ¿Qué puedes hablarnos al respecto? ¿Qué nos puedes sugerir? Cuando ya no estamos funcionando bien, primero hay que ir a un profesional, Ok, porque lo primero que necesitamos es descartar que haya alguna causa orgánica, ¿sí? O sea, lo sexual muchas veces se psicologiza. sí, Y es importante no psicologizarlo todo. Y yo soy psicóloga, claro. ¿sí? O sea, como psicólogos, la primera responsabilidad, o como sexólogos, la primera responsabilidad que se tiene es descartar la base orgánica. Ujú, En el caso, pues, un urólogo, el médico tiene que hacer una evaluación, como bien lo has dicho, los medicamentos que se están tomando, los exámenes de sangre pertinentes, las medidas pertinentes, pero correcto. sí es importante descartar la base orgánica. Ahora, una vez que ya descartamos y sabemos cuáles son los elementos que pueden estar influyendo y cuáles no, hay que ir trabajando en las fantasías sexuales. Mm, La fantasía sexual juega un aspecto, esto cuando hablo de lo funcional, ¿sí? La fantasía sexual juega un papel importante y muchas parejas por la monotonía, la cotidianidad, pues van perdiendo enriquecer ese contenido de fantasías. ya, Entonces, y un poco lo que hablábamos, ¿no? Estos niveles de cortisol va a decir que fantasía nada, déjame que estoy sobreviviendo, ¿no? claro, Entonces, sí, es importante pues dar esos espacios en los que podamos también a través de nuestra imaginación, la imaginación, no va a dar tiempo para explicarlo mucho, pero la imaginación tiene un potencial creador muy importante dentro de nuestro organismo. claro. Lo que nosotros imaginamos va generando respuestas a nivel neuroquímico que pueden favorecer respuestas comportamentales, ¿no? Entonces, lo mismo cuando es una mala imaginación. Probablemente, en mis casos, probablemente en los casos que acuden a la consulta, es aquella persona que ya no responde igual, no el hiperactivo o el que es adicto. El que viene a la consulta es el que dice, oh, yo no estoy funcionando como funcionaba, tanto hombres como mujeres. Entonces no tengo deseo. ¿Qué pasa aquí? He tenido la posibilidad de tener pacientes de 22 años que dicen que no tienen erecciones. Y se han estudiado, y cuando yo estudiaba urología, era casi imposible que una persona de 22 años no pudiera tener erecciones. ¿Qué sucedía? Bueno, no, tu disfunción eréctil es psicógena, vaya al psicólogo. Entonces, se me ocurrió hacerle y pedirle testosterona a este paciente. Y resulta que la testosterona de este paciente de 22 años estaba low, estaba por debajo de lo normal, tenía un déficit parcial de andrógeno. Interesante porque para 22 años es muy difícil que alguien pueda tener un déficit parcial de andrógeno. O sea, que no tiene la testosterona. Y esa era la causa de que no pudiera tener erecciones. No era una causa orgánica de sangre y de fluido a través de los cuerpos cavernosos. Lo enviamos al psicólogo porque después, ¿qué pasa? Tienen inseguridades y tienen frustraciones. Entonces aquí el trabajo, el tratamiento fue tanto de urología como de sexología y psicología. O sea, fue un trabajo de apoyo, fue un trabajo que tuvimos que hacerlo, pero es que también pasan con las mujeres. Totalmente. No, y los tratamientos combinados van a dar mejores Claro, resultados. Y interdisciplinario. ¿Qué pasa con esas mujeres de los 40, 50 que tienen el concepto transmitido históricamente que tienen que aceptar que su deseo y sus relaciones sexuales van a disminuir con respecto a la edad que ellas tienen? ¿Cómo cambiamos el concepto de que sí pueden tener unas relaciones sexuales placenteras, un deseo sexual normal, no enfermizo, no en hiper y no en hipo, sino que disfruten? ¿Cómo logramos esto? sabes que he tenido mujeres en consulta con depresión porque iban a cumplir 40 años. Wow, O sea, con unas crisis vitales porque ya iban a envejecer, ¿no? Entonces, o sea, ya va, déjame decir que tengo 40 años. wow, A ver, sabes que yo les hago un ok, análisis, ¿no? Les digo, cuando nosotros éramos chiquitas, o tal vez cuando mi madre era pequeña, la abuela o la mamá cuando tenía 40 años era una mujer muy viejita. ¿Por qué? Porque las esperanzas de vida eran hasta los 50, 60 años con mucha suerte. claro, Entonces, cuando tenías 40 años, te quedaban unos 20 años de vida. Entonces, ahora envejecer es muy diferente.
las expectativas de vida están aumentando muchísimo. Se espera más o menos para el 2050 que hay una expectativa de 100 años aproximadamente, de 90 Wow. a 95. Entonces, cuando yo cumplo 40 años, ahorita me queda una expectativa de vida como de unos 40, 50 años más. O sea, queda mucha vida. Y es importante esto tenerlo en cuenta, porque claro, lo que tú dices es muy cierto. Hay cosas que se van heredando, cosas que vamos trayendo Sí. como conceptos, además que ha pasado mucho tiempo, pero todavía la sexualidad femenina tiene una connotación de reproducción. Afortunadamente, muchos cambios a nivel del feminismo y toda la influencia que se está dando Claro. está ayudando a que la sexualidad femenina sea vista también desde el placer, desde el Ya. disfrute. Entonces, totalmente de acuerdo. Esto lo quería agregar adicionalmente, pero el aspecto de las hormonas, lo que has venido diciendo es algo súper importante. Una mujer luego de los 40 años puede tener una salud sexual y unos niveles de satisfacción sexual elevados. Es más, yo diría que mejor que los 30 y los 20. Y no solamente por qué, porque mi concepto es que no está la preocupación que van a quedar embarazadas. Por lo tanto, denle rienda suelta. Que si su preocupación era de reproducción, ya aquí no la van a tener. Entonces, disfruten, ábranse, fantaseen, las fantasías que tenían, cúmplanlas. Ahora, Totalmente. ahora, es verdad que fisiológicamente este grupo de mujeres en etapa del climaterio, que es premenopausia, o en la menopausia, que es el estado donde el cese de la menstruación, fisiológicamente sus hormonas van a disminuir, el estrógeno disminuye la lubricación, entonces acuda a su médico de confianza. ¿Y para qué? Para que él le coloque terapia de reemplazo hormonal. Y déjame agregar, Para así mejorarle su lubricación, porque si no hay lubricación, hay dolor. correcto. Ahora, Y déjame, si, perdona, si tú tienes lubricación, pero no tienes deseo, entonces hagamos algo. Podemos evaluar testosterona y si está por debajo de lo normal que tiene que producir una mujer, que es entre 10 a 40 nanogramos sobre decilitro, y está en 5, podemos tener terapia de reemplazo hormonal para llevar tu testosterona a lo que fisiológicamente es normal para la mujer. Escuchen, fisiológicamente es normal para la mujer, que en nosotros los hombres es distinto. Ahora, esos hombres que han sentido que su deseo sexual ha disminuido, que su potencia masculina, porque relacionamos deseo sexual, líbido sexual, erección con masculinidad, algo que no tiene nada que ver, que es un factor para masculinidad, pero que en sí lo que uno es como hombre, lo que uno es como género masculino, no tiene que estar involucrado mi potencia sexual. Eso es otra cosa. Hay terapias de reemplazo hormonal que te van a ayudar a disfrutar plenamente y que en pareja se puedan potenciar eso sin las preocupaciones de vamos a quedar embarazados o otros factores de riesgo que puedan estar allí. Mariana, ¿qué opinas? quería agregar a lo que dices, que también es algo de lo que se ha callado mucho en la salud sexual femenina y son tratamientos del suelo pélvico. O sea, una mujer que Ejercicio no de ha quejo. tenido, exactamente, Ya, que no ha tenido una buena salud de su suelo pélvico correcto. a partir de los 40 años puede llegar a presentar una gran cantidad de problemas. Además que muchas mujeres estamos trabajando de manera sedentaria. Uh-huh. Entonces, el suelo pélvico se está debilitando por aspectos laborales, Claro, ¿sabes? Entonces, también es muy importante incluir esto dentro de aquellos factores de prevención que pueden hacer que esa salud sexual, pues, sea más óptima. claro. Inclusive los hombres también necesitamos hacer ejercicios del piso pélvico para así tener un control en la eyaculación. Entonces, hombres, si tú estás preocupado por si te vas rápido, uno de los consejos serían ejercita tu piso pélvico, contracciones. Si no sabes, puedes escribirnos y nosotros te vamos a orientar al respecto. Totalmente. Mariana, para concluir, muchísimas gracias
por aceptar la invitación a unirte al Gracias. podcast de Dr. Pene. Recomendaciones finales. Hubo algo que dijimos en el Instagram y creo que es muy importante pues dejarle un espacio aquí. Bien. La focalización sensorial es una técnica en sexología muy importante. Va a permitir aumentar el deseo sexual porque vamos haciendo ese contacto íntimo con nuestra pareja desde una manera, desde un estímulo sensorial, Yeah. ¿ok? Convertimos a nuestra pareja en un estimulador. Entonces, vamos haciéndolo en 3 fases. Eso La suena primera interesante. fase- sí, suena muy interesante. Ya no vayas a una tienda, lo tienes al lado. O sea, conviértelo en tu estimulador favorito. De carne y hueso, sin inteligencia artificial. Súper bueno. Ajá. Entonces, bueno, la primera fase de esa focalización sensorial Correcto. es precisamente hacer un acercamiento, Bien. el vernos, olernos, sentirnos la presencia, parado el uno al otro, hacer ese contacto. Y es súper raro, hay parejas que tienen muchos tiempos juntos y nunca se han sentado a mirarse el uno al otro, ¿no? Y entonces es un concepto de intimidad diferente. Claro. La segunda parte de la focalización sensorial es acercarnos un poco más a través de las caricias, los besos, el olernos, el masajearnos, pero no llegar a la penetración. Eso me recuerda, disculpa que te interrumpa, una canción de María Conchita Alonso y por ahí saquen, se me cayó la cédula, recojan el ID. Acaríciame. Correcto. Acaríciame. Total. Ajá. Y es Pongan en práctica la superimportante. canción. Es más, pónganla dentro del cuarto. Ahí está una recomendación. Pónganla. Sigan esos pasos de su coach de allí, de María Conchita. Totalmente. Y la tercera fase es la autoestimulación mutua, que Ok. es donde podamos, esto no se hace en el mismo momento, ¿ok? Ok. Esto se hace por fases. Duramos unos 2 o 3 días haciendo el primer foco sensorial, en los otros 2 o 3 días otro foco sensorial Bien. y luego llegamos al tercero en donde pues nos hacemos una autoestimulación mutua. Ok. Entonces lo que queremos es descondicionar, mira ya, tú sí, pa, pum, pa, listo, chao, adiós, cada uno su red social. No, sino hacer que el encuentro pues tenga mucho más significado y que haya más intercambio del Claro. estímulo. ¿Esa estimulación termina en coito o no termina en coito? En la tercera fase No. no. Luego es que podría venir la fase ya coital. ¿ok? Esa es una cuarta fase. Sí, pero O sea no que es focalización no es sensorial. focalización sexual. Ok, perfecto. Focalización no lleva coito, no lleva Exactamente. penetración. Una técnica Muy bien. en la que nos damos cuenta de todo aquello que sucede tanto en mi cuerpo como en el cuerpo de mi pareja Ok. a través de ese intercambio de estimulación. Ok. ¿ok? Es un proceso de estimulación. Para los hombres que nos siguen aquí en el podcast de Dr. Pene, no sea un macho básico. Por favor, sea un buen amante. Conquiste. Hágale saber su deseo desde muy temprano. Si usted quiere tener relaciones en la noche, halague a su pareja. Dígale que la desea desde muy temprano para que la mesa esté servida en la noche. No solamente la mesa de alimentos, sino la del postre, ¿ok? Así que muchísimas gracias, Mariana. Gracias por tus recomendaciones. Esto fue otro episodio más de Dr. Pene, el podcast. Síguenos para nuestro próximo episodio. Bye. Muchísimas gracias.